Primera Corintios capítulo 12. Ese es el tema que nos habla sobre los dones espirituales. Mire, leyendo el capítulo 12, hay algunas cosas que tenemos que ir observando para luego hacer el análisis. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es la primera parte? Existía ignorancia sobre los dones. Pablo recomienda, quiero que no ignoren ustedes. Por eso les voy a explicar. Existe ignorancia en nuestro tiempo todavía. Pero el día de hoy podemos dilucidar un poco mejor de lo que hemos entendido. 2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, sabemos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, sigan, es el mismo. En estos versículos hay tres cosas que no necesariamente subrayarse, pero debe tomarse en cuenta. El versículo 4, hay diversidad de ¿qué? Dones. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. 6, hay diversidad de operaciones. 3 palabras: dones, ministerios, operaciones. 3 palabras están ahí en los 3 versículos. Seguimos un poquito más. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para... Véanlo. Cuando yo paro, ya sé ustedes deben leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para... Desde aquí comienzo ya. Aquí es la ignorancia que existe en nuestro medio todavía. Que la manifestación del Espíritu Santo, si no da provecho, cuidado. El Espíritu Santo tiene que ser para provecho. Si no está funcionando para provecho, está causando molestias, entonces no será el Espíritu Santo y menos un don espiritual. Cuidado en eso. Desde ahí estamos comenzando allá a dilucidar las cosas. Otro poquito leyendo, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. 9 dones se mencionan aquí. Vamos a dilucidarlos en la hoja que tenemos en la primera hoja prácticamente. Mire usted. Para ser un poco más claro, los dones, observando la hoja, observen el momento que tienen que observar y luego de observar, siguen conmigo para no desconectarse. Leyendo la hoja, hay 3 funciones del Espíritu. Las funciones son saber, hablar y hacer. Gramaticalmente, ¿qué funciones tienen estas palabras de saber, hablar y hacer? Gramaticalmente, ¿qué palabras son estas? Aquí sí necesito, porque la mayoría deben estar en el colegio y la gramática debe estar aquí en ustedes. ¿Qué palabritas son estas que mencionan saber, hablar y hacer? Alguien dijo verbos. Estos son verbos. El concepto del verbo, ¿qué es? Acción. La propia palabra, y basta con esto. El verbo es una acción. Entonces, los dones espirituales son acciones. Algo que funciona. Esos son los dones.
Por tal razón, están tripartido aquí, o tripartido, los dones en saber, hablar y hacer. Hablando sobre la primera, en la Biblia no está en el orden como tenemos acá en la hoja. Sin embargo, acá los hemos puesto ubicados en el orden que mejor podemos hacerlo para explicar. En la base de saber, ¿qué es otra palabra sobre saber? Es escrito, lean. Exactamente, es una revelación que Dios da a la persona. Es el saber. Y bajo el saber, bajo la revelación, vienen estos dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de discernimiento de espíritu. Bajo este concepto de los dones está este es un tema, digamos. El siguiente, sobre hablar. ¿Qué es hablar? Expresar correctamente, por eso ponemos una palabrita ahí. Sobre el asunto de dones hablando, tenemos tres igualmente, que son diversos, interpretación y profecía. Todos estos están enmarcados sobre el don de hablar, Pero hay otros dones que están bajo el subtema de hacer. ¿Qué se refiere a hacer? Sobre el poder. Y en este aspecto tenemos tres cosas igualmente fundamentales aquí. Están la fe, don de sanidad, el hacer milagros. Solo con esta cuestión de haber bipartido o tripartido en este caso, los dones ya se hace más clara el entendimiento para nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Todos estos vamos a dilucidarlos de uno por uno, pero era necesario observar en forma general para poder tener la claridad más centrada. Sobre la palabra de ciencia, bajo el tema de saber o que las cosas son reveladas a una persona, ¿qué funciona aquí? Leyendo en la parte final de la primera página está ciencia y los ligeros conceptos que vamos a tomarlos para añadir las citas bíblicas que tenemos. ¿Qué es el don de ciencia? Es el conocimiento propio de antemano, aplicación de la explicación que Dios nos impuso. ¿Y cuáles son los ejemplos? ¿Qué pasó en Hechos 27:10? Perdón, hermanos, aquí es equivocación. Cojan su lápiz. Es Hechos 27, no es los 7, es 27 ahí. Y añaden los versículos que faltan. 27, 9 al 11. No lo traje más. 27, 9 al 11. Coma 21-26. Para saltar los versículos que leímos. Estoy diciendo Hechos 27, comenzando en el versículo 9 hasta el 11. Luego saltamos al 21 y continuamos al 26. Por eso digo 27, 2.9-11, 21-26. Es la correcta escritura que debe estar. Leyendo en el 27, 9, dice de esta manera: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de otras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que al apóstol Pablo en este caso. Pablo está aplicando este don. Estos son los ejemplos. Señores,
yo veo que el asunto es muy peligroso, no deberíamos de continuar el viaje. Sin embargo, el jefe del barco dijo, vamos, yo soy el que manejo. Y no importa, el jefe ha dicho, y le creyeron más al que era experto en el mar, y no a Pablo, porque Pablo que mucho sabía de embarcación o de navegación. Pero no era que Pablo tanto sabía, sino por el don de ciencia, él entendió, Dios le reveló, hay peligro. Y diga a la gente que no sigan la ruta. Pero pasaron y fueron, porque no hicieron caso. ¿Qué pasa en estos versículos saltando como está ahí en el 21 al 26? Ahora saltamos un poco. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto el pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio interno. Pero ahora, aquí otra aplicación del nombre, que ahora los exhorto a tener buen ánimo, que no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Eso es la aplicación del nombre. No va a haber ningún muerto, pero escuchen, navegando en alta mar, ¿creen que no puede haber muertos? Es posible, es natural hasta cierto punto, pero a través del don aplicable aquí, Pablo dice, no va a haber. Es un don adivino, pero estaba aplicando el don de ciencia, porque el don de ciencia que dice la primera es una revelación que el hombre tiene para expresar lo que va a pasar o lo que puede suceder. ¿Saben ustedes toda esta historia? Que así pasó, con dificultades, todos llegaron a la isla de Malta, aunque el cargamento se perdió, pero no las personas. Este es el ejemplo que encontramos aquí sobre el don de ciencia cuando funciona formalmente. ¿Qué es la sabiduría? Cambia el asunto aquí. Hechos 5, 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. Si están mal escritos los versículos o faltan, sigan añadiendo. 5, 1 al 11. La lectura es amplia, pero es necesario recordar lo que está escrito aquí. Bueno, pastor, una pregunta. El don de ciencia, pero o sea, el que tiene el don de ciencia lo puede usar cuando él quiere o cuando Dios quiere. No cuando la persona quiere, sino más bien la palabra debe cambiarse cuando se necesita. ¿Ya? Y la persona se conecta con Dios, porque los dones son de Dios, pero no cuando el hombre quiere, sino cuando hay necesidad. Esa sería la respuesta, de la necesidad. El segundo don que encontramos aquí, pero de cierto, estoy leyendo la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, consagre de su mujer, le dio una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su imperio, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Ustedes saben el resto de lo que pasó. Lo que quiero mencionar es, pregunto a ustedes, Pedro ya sabía que ellos sustrajeron un tanto de dinero. Si hubiera sabido, no fuera don aplicable de ninguna manera. Yo he escuchado que hay personas o que han habido personas que saben los problemas de la otra persona y se lo declaran en la iglesia como aplicando un don. Si exagero la palabra un poco fuerte, esa es una idiotez que debe ser manejada en la iglesia, cosa que no debe darse en ningún momento. El Espíritu Santo es cosas reveladas, no se sabe nada y son expuestas. Eso es todo. Si se dice lo que se sabe, hermanos, tengan mucho cuidado que están cometiendo un grave error y arréglese con el Señor. Es peligroso. Entonces aquí es el don aplicable de sabiduría.
Pedro no sabe nada. Pero él dijo, ¿sabes qué? Esto va a pasar. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Por último murieron. Y si hubiera sido una falsedad de Pedro, pues él hubiera cometido un error y las cosas no hubieran sucedido como son. Entonces, aquí es el don de sabiduría, saber discernir las cosas en el momento apropiado, en el momento de la necesidad de hermano Martín otra vez, no en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, hemos encontrado un ejemplo de sabiduría. Palabra de discernimiento. Vamos a ver primeramente para enfrentarnos con 1 Juan 4:1. A ver qué es lo que nos dice y luego los ejemplos, porque aquí no es el ejemplo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado, lo estoy diciendo y aquí está como esa propia palabra indicada. Ahora bien, leamos Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndole pasar por algún grande. Digamos bien. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, este es el episodio de Samaria. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaron el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. ¿Quién creyó también? Este mago. ¿Quién creyó él? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito, perplejo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro otra vez y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quién fue enviado? Pedro. ¿Y quién más? ¿Conocía a la gente Pedro? No conocía nada, vino como un invitado. Y otra vez, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ¿quién es este Simón? Exacto. Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro le dijo: tu dinero crezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y sigue la lectura. ¿Cómo fue el asunto de la aplicación del don aquí? ¿Pedro conocía a este hombre? La respuesta es probablemente no. Y debía haber confiado: Pedro, este es bautizado, ya ha estado bautizado, ya es un hermano de la iglesia bien y las palabras y todo. Pero Pedro fue muy severo aquí. ¿Por qué fue severo? Porque aplicó el don del Espíritu Santo del discernimiento de espíritus. Pedro se percató y dijo: en este hombre no hay la función de Dios. Y perezcas tú, perezcas el dinero que quieres, y váyase con quien merece irse. Entonces la sentencia vino aplicando el don de discernimiento de espíritus. Para ilustrar esto, leamos lo que dice también Hechos 13:8. Estamos. Pedro está en el primer viaje misionero. Pero le resistía ¿quién? Elimas, un mago otra vez. En la isla de Chipre, cuando estamos predicando, cuando el hombre principal de la isla estaba muy atento,
opuso Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, jefe de la isla. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues de aquí la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, tal vez hasta cuando yo ore por ti. Nótese el discernimiento de espíritu. Otra pregunta: ¿Pablo conocía a este mago? Son dos ejemplos. Uno era con Pedro en el anterior, ahora es con Pablo en el viaje misionero, y en otro sitio muy lejos del uno al otro. Y la gente estaba escuchando a Pablo, inclusive el procónsul, el jefe de la isla, y se opuso este mago. Habrá pensado cuántas cosas, pero fue difícil para Pablo expresar una frase severa a la vez: oh hijo del diablo. Yo no predico así, hermano Elías, ¿sí? Pero Pablo sí lo dijo directo, y no estuvo con rodeos, como se dice vulgarmente, porque él fue lleno de lleno del don del discernimiento del Espíritu de Dios. Y dijo: este hombre pretende causar daños, reprende. Y esa reprensión quedó ciego hasta cuando Dios quiso restaurarle a través de Pablo mismo. Aquí tenemos entonces el ejemplo del don del discernimiento de espíritu. Al ir escuchando ustedes, vayan haciendo el análisis de lo que conocen, de lo que han leído, de lo que han visto o de lo que sienten en sí mismo, cómo funcionan los dones o cuándo habría funcionado sin entenderse las cosas, porque alguien puede tener un don y ni siquiera sabe que tiene. Esa es una cosa que hoy día está para aclarar un poco de cosas y usted poder entender cuál es el don que usted puede tener. ¿Será posible que alguien no tenga ningún don? Puede ser posible. ¿Será justo que alguien no tenga ningún don? Entonces sería la respuesta: no. Todos podemos tener dones. Con esta ligera explicación de la primera parte, son los dones del saber, sobre la revelación, sobre lo que Dios explica, Dios insinúa para decir esto es así y esto no es así. Eso es los dones de saber a través de la palabra de ciencia, de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Sobre pero el discernimiento de espíritus lo hace cuando la persona expresa algo y uno lo discierne así o sin normalmente los dos ejemplos tenemos aquí porque en los dos casos se expresaron y propusieron algo. Sin embargo, puede ser otros casos sin palabras. Por ejemplo, el discernimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien viene a la iglesia, entra a un culto de nuestras iglesias y ¿quién debe tener el discernimiento de espíritus ahí? En primera instancia. Yo soy el pastor, pero ¿a quién encuentran primero en la iglesia? Exacto. Si los quieres tuviera don de discernimiento de espíritu, pueden darse cuenta que este viene con mala intención. Este no viene a escuchar la palabra de Dios. Este no viene a alabar a Dios o a estar quieto, por lo menos. Este viene con mala intención. Eso puede ser el don de discernimiento de espíritus. Ahora, cuando se está hablando con la gente en la calle, en cualquier sitio, aquí viene el don de discernimiento. Este hombre es malo. Ahora, ¿sabe usted que la gente no normalmente se presenta como malos, siempre se presenta como buenos? Pero ahí está el sistema de discernir. Muchas veces hemos caído en errores, tal vez exagero muchas, pero algunas. Nosotros los pastores, de equivocarnos, de no discernir bien de los propios predicadores o compañeros pastores medio desconocidos. Por eso debemos tener mucha prevención en primer lugar. Prevención simplemente sin aplicar, no prevención.
Y luego después, si Dios nos ayudara a aprender este don, podríamos nosotros discernir qué tipo de personas, de predicadores, de visitantes vienen, con qué intención vienen. ¿Vienen a ayudar? ¿Vienen a proponer? ¿Vienen a dar lo que quieren? ¿O vienen buscando dinero simplemente? Desde ahí un ejemplo que estoy poniendo para poder meditar. Discernimiento de espíritus, por ahí va, hermano Martín. Estaba pasando ya al segundo párrafo que tenemos sobre el hablar y la expresión, donde mayormente tenemos problemas aquí. En la primera parte casi no hay problemas, pero en este otro se apuntan los problemas. Sobre el universo géneros de lenguas, es una de las partes del don, y lastimosamente yo tengo mal escrito aquí, concéntrese en la hojita, en la segunda parte que dice interpretación de lenguas, ¿de acuerdo? La lectura dice hablar a Dios en oración u oración. Estas palabritas, las dos líneas que están ahí, corresponden a la primera parte, diversos géneros de lenguas. San Equilio en la segunda, pero estas palabritas corresponden a la primera, diversos géneros de lenguas. Las palabras. ¿Qué dice Hechos 4:2 sobre diversos géneros de lenguas? 14:2. Diversos géneros de lenguas. Nótese un poquito, vamos aquí. La relación de los dones está en el capítulo 12. ¿Se acuerdan ustedes? Repito. Lo relatado sobre los dones está en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Estamos en 1 de Corintios. Y en el capítulo 14 viene otra cosa diferente que encontramos aquí. Hay que hacer una diferencia aquí. Estamos en 1 de Corintios, ¿de acuerdo? No estamos en eso, estamos en 1 de Corintios. Sobre el hablar en lenguas. No es un relato de los dones espirituales aquí, sino más bien es la función de uno de los dones. Desde ahí la primera explicación. Entonces, diversos géneros de lenguas 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. ¿Cómo funciona este don? Si el don es tal como la palabra dice, hay personas o hermanos prácticamente de la iglesia que son muy accesibles a hablar en lenguas. Y ese es uno de los dones, hablar en lenguas. Ni él mismo entiende las palabras que dice, ni los que escuchan le entienden, aunque por el Espíritu esté hablando misterios. Habla, simplemente habla, cuando se pone en oración, se arrodilla o lo que sea, o cantando, ya está hablando en lenguas. Este puede ser una función del don de lenguas, y es solamente para la persona. No tiene nada que ver los demás, porque ni él mismo entiende las palabras, sabe lo que quiere decir, pero las palabras no va a poder explicar en el castellano normalmente, y los que escuchan tampoco tienen el entendimiento. Sencillo, aparentemente, la explicación sobre este don. El siguiente ya es un poco complicado, la interpretación de lenguas. 14:26-32. Leamos para dilucidar un poco. El 26 dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para... Y cuando no funcione para edificación, apréndalo, que no será un don divino. Si causa discordia, si causa problemas, no será don divino, porque cuando es el Espíritu de Dios, es un don, la gente tiene que aceptar, la gente tiene que ceder, la gente tiene que cumplir y humillarse. Esa es una de las funciones del don. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea eso por 2 o a lo más 3, y por turno,
y uno interprete. Y viene estamos observando. Y si no hay intérprete, ¿qué debe de hacer el que está hablando? Calle. Y hable para sí mismo y para Dios. Vuelva entonces como el anterior, hable para sí mismo. Si no hay quien interprete, no trate de causar alboroto. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelar a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. A pesar que esto es del don siguiente, de los últimos versículos, ¿cierto? Vamos a desconectarnos. Un poco de explicación aquí sobre la interpretación de lenguas. Cuando una persona habla de lenguas, ¿sabe? Dije antes, ¿sabe el problema de los hermanos? Si es don, no debe de saber nada. Vamos a suponer, algún hermano va a pecar y el hermano lo va a revelar, y por eso a la iglesia, para tener cuidado. Pero si el hermano sabe de los problemas del hermano y cree que va a aplicarlo así, esa no es la verdad. El don, hablando de dones, son cosas reveladas directamente de Dios por el Espíritu. Ahora, la Biblia dice, si alguien está hablando o aplicando este don de lenguas, debe haber otro que le interprete. 2 dones tienen que estar aquí. El primero, que es hablar en diversos géneros de lenguas. Este está hablando, pero tiene que haber el interpretador. Ahora bien, interpretador no quiere decir traductor del inglés al castellano, del francés a ¿cómo se llama el idioma de los chinos? Guaraníes, ya no sé si todavía se llama guaraní. No es una traducción de idioma a idioma, no debe interpretarse así. El asunto espiritual cambia de cosas. Vean, lo que acabo de mencionar es que la persona que interpreta debe de hacerlo guiado por el Espíritu Santo, porque aquí puede estar el error. Puede ser que el primero esté hablando dirigido por Dios realmente, pero el intérprete puede ser falso. Y ahí podemos caer en el problema, podemos caer en el error. Y para mi consejo, tal vez hablo de consejos, no debes saber ni el uno ni el otro que el hermano Robinson ha cometido un pecado. Si yo sé que él ha cometido un pecado, ya sé de dónde se aplica el don. Si yo digo, ¿cómo se llama usted? Francis. Digo, yo sé que eres soltero. Y si yo por el Espíritu digo, Dios me reveló que él es soltero. Si yo le conozco que es soltero, ¿qué no me estoy aplicando? ¿Sí me entiende? Si Dios me reveló y digo, Dios me dijo que el hermano Elías es músico, ¿qué don aplico si yo conozco que Elías es músico? ¿Me voy a entender? Os digo, el hermano Jeremías, Dios me ha revelado que el hermano Jeremías ha lanzado su primer volumen y es muy lindo. Hombre, no. Yo ya conozco a este hermano, ese no es don. Don es una revelación de Dios que da para eso. Ahora, otra cosa. Cuando viene este sistema de este don de la interpretación de lengua, funcionan 2 personas aquí. He escuchado, eso sí me consta a mí, no una vez, tantas veces. Iglesia, prepárese, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Dile al pueblo, yo vengo pronto. Hermanos, miles de años ya les digo aquí que viene don. Eso es don.
No es don eso, hermanos. Está bien que a la vez puedan hacer una reflexión, animar a los hermanos, prepárense, arréguense, todo está bien, pero yo estoy aplicando los dones. Si lo que está escrito aquí en la Biblia, le van a repetir, dicen otros, Dios, bueno, no sé hablar, pero la iglesia está en pecado. ¿Son ángeles aquí en esta mañana? Y en algún caso puede haber algún hermano que cometió un pecado que no está concebido dentro de la iglesia, que puede ser, y se puede estar dando en tantos casos, cada iglesia si es posible. No queremos que suceda, pero sucede. Entonces, será un don decir, la iglesia es el pecado, hay un hermano o una hermana que ha pecado. Si es de forma general, esos no son dones, porque esas cosas funcionan normalmente. Entonces, son cosas específicas los dones que tienen que utilizarse a través del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hermano, ¿cuál sería, digamos, una interpretación de lenguas aceptable de alguien que cree que se roba hacia la iglesia, hacia los hermanos? Un ejemplo, ¿cómo sería? El ejemplo puede ser, alguien está hablando en lenguas y alguien está interpretando, y uno se le entiende al interpreta, porque primero no entendemos, ni tampoco el interpreta va a escuchar, a entender las palabras del otro, solo por el Espíritu tiene que hablar lo que debe de hablar. Un ejemplo puede ser, en esta iglesia, por decir, por ejemplo, en esta iglesia hay un hermano, el intérprete lo conoce, pero en esta iglesia hay un hermano que está tratando de causar daño, por ejemplo, y yo no conozco quién es, ni qué intención tiene, no sabe nada, solamente hay un hermano. Ahora, por el don de sabiduría, el otro don se puede aplicar a ustedes, esa persona. Es otro don. Este don de lenguas, de la interpretación, puede ser, es un ejemplo. Pero para saber quién se aplicará el don anterior que ya pasamos. Ese es un ejemplo nomás. Puede ser cosas, hablen negativas, puede ser positivas también. Puede ser, en este año, por decir algo, en este año, 2 o 3 o 1 miembros de esta iglesia van a salir al pastorado. Pero si es por el Espíritu, eso se va a ver. Ahora, si es porque yo sé que el hermano quiere ir, el hermano quiere ir, el hermano quiere ir, y yo me ilusiono y digo eso, se les doy. Ese es el asunto de hablar como que sabiendo las cosas, como que yo quiero que así suceda, como tratando de impresionar, eso no es don. Don es realmente que venga de Dios. Ese es el asunto. Don de profecía, donde entramos en otro de los problemas. ¿Qué es profecía? Ya mencioné un poco antes esto. Profetizar es, estoy preguntando, profetizar es, prepárense, Cristo viene pronto. ¿Es profecía? Ya está dicho. El otro ejemplo que puse, prepárense porque la iglesia no está bien. Hay que tener cuidado. Si yo digo que esta mañana, si el Señor viniera este rato, ¿habrá gente preparada aquí para este tiempo? Amén. No sé cuántos años faltaron, pero debe haber más. Este rato habrá gente que se va en el rato de aquí, y habrá gente que se queda este rato aquí. No sabemos. No es un don que estoy aplicando, es cosa natural que sabemos. Entonces, hablando de los dones de profecía, la iglesia está mal. Cuidado, yo no acepto esa palabra, porque alguien estará mal, 2, 3, 20 estarán mal, pero no la iglesia. Ahora, que la iglesia tenga cuidado de ayudar, perfecto. Pero yo digo, si el profeta dice a través de la profecía aquí, la iglesia está mal, y si Cristo viene esta noche, el 70% se va a engarrar, se quedarán unos pocos. Eso no es la lógica. O sea, si no es de lógica, tampoco se puede aplicar un don. Alguien puede estar mal, eso es verdad, o cuantos,
pero la iglesia en general que esté mal, yo no concuerdo bien esa frase. Pero el problema es más allá de esto, hermanos, aquí, sobre profecía. ¿Qué es lo que tenemos escrito aquí? ¿Qué es profecía? Dos palabras claras, y la única está. Predicción, proclamación. Predicción es decir lo que va a pasar. En los ejemplos que puse, van a salir al ministerio, u otros ejemplos que pueden haber. Y proclamación es ayudar, animar a la gente de esta profecía. Pregunto yo, entre los más conocidos, Elías y Jeremías están aquí. Me acuerdo de eso, son profetas. Isaías, entre otros, son profetas. Ustedes lo saben bien. Pero ellos aplicaban los dones espirituales. Pregunto, ¿aplicaban los dones espirituales? Amén. ¿Cuántos más aménes hay o no hay? Jeremías, Isaías, Elías aplicaban los dones espirituales. Amén. Y la respuesta ha perdido el aire todos. ¿Os dijeron amén? En absoluto. No tiene nada que ver los dones espirituales con los profetas. De estos dones estamos hablando. Y aquí dice el don de profecía. No, yo estoy para enseñar. Y me agrada, hermano. No se sientan mal. Eso me gusta a mí, que hablen, que expresen. Poder seguir la clase. Lindo. Y cuando se equivocan, para mí todavía es lindo. Porque están hablando. ¿Y vinieron a aprender o vinieron a enseñar? Por eso están aquí. Hermanos, los profetas que mencioné, Elías, ni siquiera ha recibido el Espíritu Santo. Isaías no tenía el Espíritu Santo. Jeremías tampoco tenía el Espíritu Santo. Es una función diferente que Dios nos tomaba. Bueno, Dios es Espíritu, eso es ayuda. Pero no es de estos dones espirituales que vamos a rematar en el final cómo es el asunto. Estos dones espirituales a través de la recepción del Espíritu Santo que los profetas no lo tuvieron. Esa es la primera respuesta. Segunda cosa, este don de profecía que habla en el Nuevo Testamento de dones, la respuesta, o las otras palabras para entenderlo, es predicación, enseñanza, consejería. ¿Han visto ustedes en la iglesia que hay hermanos, pueden ser de la iglesia, miembros de la iglesia, que son muy buenos predicadores? Ese puede ser un don de ese o de aquel hermano. Hay otros hermanos que son buenos consejeros, que bien que aconsejan. No es de todos, pero hay otros. Ese es el don de profecía aplicado al Nuevo Testamento, aplicado a los dones espirituales. Y hay otros que son muy buenos para enseñar las tres cosas de predicación, enseñanza y consejería. Ese puede ser el don que Dios ha dado a X persona, hermano o hermana. Estas tres funciones se manejan en el don de profecía aquí. ¿Por qué digo así? ¿Saben ustedes hasta cuándo fueron los profetas? ¿Hasta cuándo? Se acabaron los profetas. Y perdónenme decir, ni Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo comenzó después de Juan cuando murió en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan de esto? Ahora ya me van a dar la razón que Isaías tampoco tenía el Espíritu Santo, como los del Nuevo Testamento, y para que se apliquen los dones espirituales tal como estamos viendo. Ellos eran movidos por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es Espíritu, sin duda, para hablar, para explicar. Ellos eran movidos, pero ellos no tenían el Espíritu Santo, como nosotros. Inclusive Isaías profetizó, Joel profetizó, pero ellos no lo sintieron. Y eso es profecía, predecir lo que va a pasar. Entonces, sobre este don de profecía, mire, el don de profecía puede ser la respuesta de dos dones anteriores. El don de lenguas en este mismo párrafo, ¿qué es el primero? Don de lenguas. Alguien habla en lenguas. ¿Qué hace el segundo don? Interpreta. ¿Qué hace
¿Qué hace la gente con estos dos dones? La gente que estamos escuchando, somos bendecidos, digamos, eso es lo que quería decir. Entonces, aquí a través de estos dos primeros se está dando el don de profecía. También porque es un mensaje, porque es un consejo. El don de profecía y el don de lenguas aquí pueden ser consejos a la iglesia, pueden ser enseñanzas a la iglesia. Pero déjeme decirle, cuando los dones espirituales se manejan de esta manera, son o deben de ser cortos. Un mensaje, por ejemplo, un mensaje, no recuerdo bien la fecha. Hermano, ¿se acuerda de la convención cuando tenemos 189 de agosto, creo que es, el próximo año? Sí. Ya puede ser un mensaje como este, hermanos presentes, hablando en lenguas. En este ejemplo no va a suceder eso. Quiero que, de ser posible, todos fueran. La convención 7, 8 y 9 de agosto del 2011 en Quito. Quito va a ser. Por eso todo está calculado. Esto puede ser a manera de un consejo de una predicación. ¿Qué más quieres saber de esto? Quiere que no me siga diciendo y me gustaría que te ubiques en tal hotel. Me gustaría que comas, que comas en Quito. Lo típico de allá. No, muy más allá. Bueno, ustedes entienden lo que quiero decir. Si se aplicara, si este es un ejemplo, si esto fuera lo suficiente, hermanos, trabajen, alístense para que no falte la convención en Quito tal fecha, el próximo año. Pero no tienen necesidad, sino que algo para comer, dónde se va a ubicar, cuántas horas tiene que dormir. En vez de su pasa, cuando se aplican los dones, una largura de cosas y se reúnen cosas insensatas. El mensaje es perdón. El mensaje no se preocupen que no se preocupen seguir. El mensaje es algo concreto y directo. Vamos a suponer los ejemplos. Marvick, conmigo. ¿Ya? Ayer el hermano solito con el vaso. Si vamos a suponer, perdón, ejemplo, maneja que podemos venga acá de una vez. Vamos a suponer que el don me dice la realidad. Este hermano ha cometido un pecado. Ya no importa cómo fue, qué hora fue, qué pasó, cuál fue el resultado, simplemente ese es todo el mensaje y es suficiente el mensaje. Estar firme y fiel a la vida, eso ya es salirse de la onda. Miren, disculpen, es un ejemplo de la vida. Verá, yo les voy a dar un criterio diferente, puede salirme del tema un poquito, pero para concordar sobre los dones que son concretos, directos, pum, 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 este mensaje, se acabó el cuento, 30 segundos, 50 segundos, 120 segundos, no es más. No es más. Esto es lo que tengo que decir y listo. Por eso puse el ejemplo de la convención. No necesita más detalles, ver cómo trabaja, cómo paga el pasaje, qué hora sale, qué hora vuelve. Eso sí es problema de nosotros, pero el tema era vaya a la convención, punto. El medio lo haremos nosotros. Pero una hermana en Quito, cuando estaba en el tiempo del Instituto Bíblico, dijo, y por eso es un poco complicado. ¿Quién tiene un testimonio? ¿Alguien tiene un testimonio? Yo no concuerdo con eso, ¿verdad? No sé los hermanos aquí, pero los hermanos centrales saben lo que estoy diciendo. No concuerdo muy fácil, no está por negar, pero es problemático para mí. ¿Quién tiene un testimonio? Yo tengo. En Quito pasó eso. Hermano dice, yo tengo un testimonio para una hermana, un poco veterana, 60 años que tiene más o menos. Y dijo, hermanos, el día tal, estaba en la casa y observando las cosas, mi puerquita estaba inquieta y no sabía qué hacer. Pensando qué hacer, me di cuenta. ¿Cómo se dice? Estaba en celos. Había dicho que eso está bien. Estaba en celos, afuera. Tuve que ir a buscar un macho. ¿Cómo se dice? Bueno, el pueblo no sé. Y fui
de donde un vecino por ahí conseguí. Y me dijo que le lleve a la puerta. Y le fui llevando, le estaba llevando. Más que eso hablaba el hermano, más de lo que estoy diciendo, con todos los detalles y pasos. Y cuando le estaba llevando, la puerta estaba medio alocada, le estiró, le enredó y le tumbó y se le socó el brazo. Ahora andaba con el brazo amarrado. Y hermanos, si pasó el tiempo hablando no sé cuántos minutos, y el testimonio era que tumbó la puerta, que estaba con celos, y se le socó el brazo, ese era todo el testimonio. ¿Dónde es el testimonio? En primer lugar, era solamente contar una historia de lo que a ella le pasó, pero ese no es testimonio. Si el testimonio quería aplicar es, hermanos, según las circunstancias estuve haciendo tal cosa y repentinamente me caí. Voy a explicar un poco la causa que el problema debía haber sido grave y ventajosamente no salía afectada para la gloria de Dios. Ese es el testimonio que debe ser. Es un ejemplo que pongo sobre los dones espirituales, que los mensajes tienen que ser claros y directos, tal cosa, y no es más. La última parte, la tercera renglón sobre el hacer. Tome la Biblia para ir leyendo los versículos también. Es el primer ejemplo de hacer, que también es poder. Léalo. La fe. Ponemos un ejemplo aquí al propio padre de la fe, que es Abraham. Esa es la fe. Y con eso, un ejemplo le podemos añadir para nosotros. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Sabía dónde va a ir? No. ¿Saben ustedes? Él salió por fe, en obediencia a Dios, me vaya bien, me vaya mal, por último, no sé. Ahora, lo que uno tiene que confiar es, si Dios le dice esto, no le va a ir mal. Esa es una de las razones. Si Dios me pide esto, no me va a ir mal. Y si por último, ¿quién de los hombres bíblicos dijo algo similar? Que si por último le va mal, todavía será fiel hasta la muerte. ¿Quién dijo así? Ese era uno. Y Pablo mismo, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que pase por último, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor. ¿Saben ustedes que cuántos de los judíos, de los propios hermanos judíos, le quisieron matar a ellos mismos? Los corintios dijeron, tú no eres apóstol. ¿Y cuántos problemas tuvo él? Y relata un poco de cosas cuando no trajo. Pero ese desanimó por esto. Esa es fe. Yo voy a servir al Señor, me vaya bien, me vaya mal. Pero yo dije, normalmente debe haber una seguridad. Si Dios me dice que haga esto, yo creo que me va a ir bien. Pero si el caso fuera que va mal, todavía voy a hacer. Amén. Para la gloria de Dios. Fe. Sanidad. Don de sanidad. Tenemos el ejemplo, Hechos 3. Aquí es la cosa seria. Don de sanidad es imponer las manos y se cura bien y si no también. Lo que estemos comenzando desde mí, al menos solicito. Pero ese no es un no, eso es normal, que la Biblia nos enseña que hay que orar, que hay que hacer y todas las cosas, peticiones y todo está bien. Sin embargo, el don aquí está revelado. ¿Entró quién? Pedro y Juan. ¿Encontraron un hombre que? Yo voy a necesitar a Pedro también. No me quieren aceptar este. Pero ellos entraron y este hombre vivió muchos años enfermo. Y aquí es el don que se aplica, en este caso, don de sanidad. Es hacer mover las cosas, es hacer, es acción. No tengo plata como tú me pides, ningún material que te pueda ayudar, pero lo que tengo te doy. Si cambiáramos las palabras aquí, yo diría, no por entorpecer, pero Pedro hubiera podido decir, lo que tengo te doy, el don de sanidad tengo, levántate.
No quiero entorpecer con esta frase, pero estoy tratando de hacer entender a ustedes nomás. Pero en el nombre de Jesús, ¿así dijo? Un poquito más. Levántate y anda. Ahora, fácil es decir, el milagro es de acción, de acción. Entonces, con este ejemplo, leamos Hechos 5:15. Léalo duro alguien que tenga. Bueno, Elías. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a los reinos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Dónde sanidad? ¿Siempre habían leído este versículo? Que sacaban a la calle a los enfermos. Cuando sabían, Pedro va a venir por aquí, saquen a los enfermos, pónganlos en la calle. Y Pedro no tenía tiempo de ir poniendo la mano de uno por uno. Pero siquiera la sombra que cojan los enfermos era basta para ser sanos. Eso realmente no podemos explicar, ese es un don de Dios sobre sanidades. Hacer milagros. Hechos 12 tenemos aquí 12:6. Aquí tenemos, un hombre fue librado de la cárcel milagrosamente. Habría tenido fe Pedro, la fe de los hermanos que estaban allá. Habría un conglomerado de fe de varios, pero funcionó el milagro. ¿Qué más tenemos? El ejemplo. Éxodo sobre las plagas. ¿Fueron milagros estos? Amén. Es el ejemplo. Milagros verificables, que fueron milagros. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Sobre Ananías, pero no Ananías y Zafira. Hechos 9:17. Sí, pero primero 9:17. Y luego el que está escrito ahí. En el 22 relata Pablo. Y acá es lo que sucedió, 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Estoy leyendo, ¿no están perdidos? Estoy leyendo el 9:17. Anoten ahí esa cita porque no está escrita en el 17. Eso es lo que pasó aquí. ¿Qué dijo Ananías ahora? Las últimas palabras que leí. El Señor Jesucristo me ha mandado ¿para qué? Mire, para que recibas la vista, la primera parte. Ahora vamos a ver si recibe la vista. Este es don de hacer milagros. Para eso me envió el Señor. No es cosa del hombre, no es cosa humana. Cuando Dios interviene a través de alguien, las cosas se dan porque se dan. Ahora, Pablo relata en el 22:13. El mismo más tarde es lo que está escrito aquí. ¿Qué dice ahí Pablo mismo? ¿Vino a mí? ¿Quién? Vino a mí, Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora cobré la vista y lo miré. De lo contrario, no hubiera sido un milagro. Pablo relata, y así pasó. En la primera parte que leí, él le dijo: yo he sido enviado para que recibas la vista. Pablo más tarde relata, y ahí mismo yo lo miré y le conocí. No confundo a este Ananías con el otro anterior. Este Ananías es el pastor de Antioquía, de Damasco, donde iba persiguiendo Pablo, los hermanos, él era el pastor allá.
y Dios utilizó a este hombre. Ahora, me gustaría ir haciendo un análisis de la lectura para poder corroborar alguna inquietud más de lo que he dicho. Veamos todas las páginas casi como una lectura. A la primera página, ciencia. Todo lo que hemos relatado está un poquito expresado en la lectura. Primero, conocimiento propio de antemano, explicación, aplicación de la explicación que Dios nos impuso. Eso es el don de ciencia, conocemos. Es la sabiduría, es el conocimiento de una cosa acontecida. En este caso, Ananías y Zafira. ¿Qué es la palabra discernimiento de espíritus? El ejemplo que tenemos aquí a Simón el mago, y Pablo y Pedro en el otro caso pudieron hacer la evaluación correcta. Luego, el otro grupo de dones, diversos géneros, comienza en el Pentecostés a recibir el Espíritu Santo, y la persona que habla en lenguas el don, el segundo lo interpreta, también es don de géneros, de lenguas. El hablar a Dios en adoración o en oración también, y en oración. Segundo, el segundo, interpretación de lenguas. Esto es cuando todos deberían de callar, el que habla no entiende, el que interpreta tampoco entiende, sino que sea el Espíritu de Dios y explique el mensaje. En el original la palabra interpretar no es traducción, sino explicación. A veces el mensaje es más largo que la interpretación o viceversa. Un mensaje a la iglesia para edificación, seguido por la interpretación leal. Profetizar no es hablar en lenguas. Escuchen bien esto. Profetizar no es hablar en lenguas, sino que profetiza en lengua materna o común dentro del marco de la Biblia. Y si se sale, no es don de Dios. Es el mensaje y proclamación de la predicación. Recuerden esto, profetizar no es hablando en lenguas extrañas. El último grupo, P, capacitación especial por medio del cual se puede resolver una cosa imposible. Sanidades, plural por diferentes causas de enfermedades. 3, que las de milagros, las referencias antes mencionadas nos indican que las cosas se realizan fuera del control humano. Hasta ahí la explicación de los 9. Luego venimos un comentario. Existe una diferencia sobre el don de lenguas, según 1 Corintios 12, sobre los dones, y recibir el Espíritu Santo según Hechos 2. Son dos cosas diferentes, eso dije en el comienzo. Debemos de subrayar las escrituras. ¿Qué pasa si subrayamos las escrituras? Según ese versículo. Más que eso, leyendo las escrituras encontramos que nos dan vida eterna. Eso dice el versículo. Bueno, son palabras cambiadas. Y conocer claramente que las cosas de la Biblia enseñan en el lugar que ocupa. Estas dos cosas mencionadas son diferentes la una de la otra. La palabra de Dios enseña que necesariamente el hombre tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios completamente. Y la señal de esta recepción es conocida por la evidencia de hablar en lenguas. Es cierto que el Espíritu, pero es cierto que un don del Espíritu, es cierto que es un don del Espíritu, pero no es un don de los que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12. En otras palabras, con este don recién se nace con el Espíritu Santo para ser salvo. Voy a explicar esto después de terminar la lectura. Cuando Pablo enseña sobre los 9 dones del Espíritu Santo, y entre uno de ellos es el de diversos géneros de lenguas, esto se refiere a una persona que antes había ya recibido el Espíritu Santo, porque ¿cómo puede una persona tener un don del Espíritu Santo sin antes de no haber recibido el Espíritu Santo? Realmente sería una cosa ilógica. Vamos a parar aquí un ratito, para que alguien tenga uno de los dones que hemos hablado hoy sobre 1 Corintios capítulo 12. No puede tener si primero no ha recibido el Espíritu Santo como hijo de Dios.
¿Sabe por qué recalco esto? Yo tuve un amigo, un buen amigo, que no tenía el Espíritu Santo en una iglesia en el oriente ecuatoriano muchos años atrás. Estoy hablando de 20 años atrás ya. Y él era líder de una iglesia en Italia. Y en esa iglesia no reciben el Espíritu Santo ni enseñaban normalmente porque decían que creen y atienden. Eso era la norma de ellos. Y como era amigo conmigo, me dice: hermano, me gustaría, no, estoy saltando un poco. Él ya llegó a nuestra iglesia, este líder ya llegó a nuestra iglesia. Y él me dice que, hermano, como era líder, él era el maestro, pues aquí en la iglesia, normalmente. Y me hace una propuesta, hermano. Me gustaría que me permita enseñar sobre los dones espirituales. Eso me propuso él. Yo tuve que sobrellevar, no me hacer sentir mal, esto, lo otro, aquello. Yo le dije, primeramente, vea otra vez los dones espirituales, pero me gustaría hacer una enseñanza primero yo. Entre tanto que hablamos. Y cuando yo enseñé estos dones espirituales en la iglesia, él cambió de mentalidad. Las cosas cambiaron. Pero lo que estoy tratando de decir es, la gente se engaña a veces. Y es que tiene un don cuando ni siquiera ha recibido el Espíritu Santo para ser salvo. Pues tengan cuidado sobre esto, que no puede darse. Primeramente tiene que recibir el don del Espíritu Santo, porque los dones son del Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener un don espiritual sin tener el Espíritu Santo? Imposible. Entonces el hermano me pregunta, ¿cuántos dones puede tener? Espero que hoy día haya aclarado un poco a ver qué dones están funcionando sin darnos cuenta. Pero comience a analizar para saber si tiene o no tiene. ¿Tiene usted palabra de ciencia? Te va a decir sí o no. ¿Tiene palabra de sabiduría? ¿Tiene palabra de discernimiento? ¿Tiene el don de hablar en lenguas? ¿Tiene el don de interpretación de lenguas? ¿O el de profecía? Y ahí puede ir sumando. Ahora, la respuesta no tiene un número correcto, hermano. No tiene. Pero es similar a este asunto. Seguramente los que me llaman no saben que estoy aquí en clases. Es similar a los, ¿cómo es la palabra que quiero decir? Temperamentos. ¿Cuántos temperamentos tienes? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. Israel. Me confundo con tu hermano. ¿Cuántos temperamentos tienes? Tampoco sabes. Y si pregunto a alguien que sea metido bien en los temperamentos, le puedo decir hoy día cuántos tiene. Si no, ni usted sabe cuántos temperamentos tiene. De más o menos similar los dones espirituales. Si primero no entendemos, ni siquiera podemos darnos cuenta cuáles son nuestros dones que podemos tener. A lo mejor tenemos varias opciones, pero no está funcionando ni uno perfectamente en nosotros. Ahora, ¿cuántos? Digo otra vez, no hay un número, pero eso no quiere decir que puede tener uno solo. Los temperamentos, hay uno primario en nuestra vida, pero por lo regular hay un secundario, y por lo regular hay un tercero. Baja la escala, primario, segundo, tercero, que funciona, y el cuarto también funciona, pero casi como un tanto normal de la vida. Y los dones espirituales es un caso similar. Uno predominará sin perder la opción de que otro don también pueda funcionar. Y otro en menos escala puede ser. Entonces depende ya de la persona, de la relación con Dios que tenga y ese deseo de servir al Señor. Entonces no hay un número exacto para lo que puede tener. Puede tener varios, pero siempre responderá a un primario en todos los casos. Siguiendo con la lectura, ya expliqué lo que faré. La siguiente hora dice: una persona puede tener cualquier don o el don de diversos géneros de lenguas, pero después de haber recibido el Espíritu Santo, siendo confirmado con la evidencia de hablar en lenguas, lo que acabo de explicar,
Es completamente normal que una persona pueda recibir el Espíritu Santo y no tener el don de lenguas, o que también puede tenerlo, pero es ilógico que una persona diga que tiene un don del Espíritu Santo sin ni siquiera haber recibido el Espíritu Santo. Primero, esto último nunca puede ser verdad. Acabo de explicar esto. Para hacer más clara la explicación, pondremos un ejemplo. ¿Qué encontramos ahí en el dibujo? Una casa. ¿Qué dice el radio en casa? Computadora, una bomba. Ese es el primer renglón. Por otro lado, tiene un horno, un microondas, una cocina. Son apropiados similares, eso es lo que incluye así. En el otro lado tiene un foco, una lámpara de nivelador. Bueno, por último, un microscopio también que es a través de luz. Puede tener usted cualquiera de ellos. La pregunta es, ¿cuántos debo de tener de esos? Los que van a comprarlos. ¿Cierto? Los que van a comprarlos. Los dones espirituales son igual. Los que usted pueda tener relación con Dios y se dirigen, puede tenerlos. No tiene límite. Ahora, todos estos tienen una función diferente. ¿Funciona igual el radio con el microscopio? Pero son útiles. ¿Funciona bien el foco con la bomba? Los son similares. Y todos estos se mueven a través de qué? Esa corriente no cambia. Y esa corriente es el Espíritu Santo que cada uno de nosotros hemos recibido. Es la misma corriente que hace funcionar todos los dones. Eso dice en el capítulo 12 mismo. El Espíritu es el mismo. Entonces, leyendo dice así: la corriente que llega a esta casa se compara cuando la persona recibe el Espíritu Santo. La corriente llega a la casa es cuando usted recibe el Espíritu Santo o recibió. ¿Estamos acordes hasta ahí? La corriente que llega a la casa, repito, es cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo a nosotros. Ya está la luz ahí. Pero ¿qué artefactos funcionan? Si no hay artefactos no va a funcionar nada. La luz está. Para ser salvos ya estamos, gracias a Dios. Pero si no hay artefactos, no funciona nada. Pero como ya compramos un radio, pues ya funciona ese radio. Como ya tenemos un don de ciencia, ya funciona ese don de ciencia. Y más tarde Dios nos ayude y tenemos un don de sanidades, ya funciona otro artefacto. Entonces depende de las capacidades de las personas que podamos tener los dones. Sigo repitiendo la misma pregunta que me hizo, pero todo movido a través de la corriente del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? No, pastor, una pregunta. Y uno, no sé si los dones espirituales se lo puede ir desarrollando, cómo ejecutarlos, o vienen ya Dije, es más o menos en el sistema de los empleamientos. Usted puede tener dones apagados. O sea, tiene un radio en la casa y no le prende nunca. ¿De acuerdo? Tiene una lámpara en el velador y no le prende nunca. Usted puede tener dones, todos podemos tener dones, pero no los hacemos funcionar. Entonces, vale la palabra que hay que hacerlo desarrollar y debe ser de una forma progresiva. Debe ser una forma progresiva. Ahora, esa forma progresiva no es ilimitada, tiene un límite hasta donde está facultado a los seres humanos. La lámpara, ¿hasta dónde alumbra? Hasta donde tiene el potencial, no más. El radio, ¿hasta dónde funciona? Hasta todos los canales que pueden coger, no funciona más. Dice, pero quiero que me coja la radio X de Nueva York y no me coge ese radio. Ya no está apuntado para ese radio que no. Pues si usted quiere más de ya no puede pasar, ya no puede tener línea. Pero si le tiene apagado, no funciona nada. Ahora yo preguntaría, hoy lo acabo de leer, ¿creen ustedes que pueden o podemos, incluido, tener dones espirituales nosotros? Pero la respuesta es probable que no nos damos cuenta o no hacemos funcionar. Es como usted tiene un radio en casa sin función. Espero que esta clase les ayude para ir por donde deben de ir. Ustedes saben lo que le gusta, lo que siente, lo que le motiva en la iglesia. Siga en ese ritmo sirviendo al Señor. Ahora, ¿todos son músicos en la iglesia? ¿Todos son predicadores en la iglesia?
¿Todos les gusta visitar en las casas? Pero los miembros del cuerpo, esta mano sirve para una cosa, este pie para otra cosa, y eso dice la Biblia. Por eso es necesario que los dones uno y otro, no es necesario que uno tenga todos los dones. De Roma no pasa aquí, porque si uno tiene los dones, entonces ¿qué hacen los otros? El libro de Roma. Pero realmente necesitamos las habilidades, y gracias a Dios que hay esta diversidad de cosas. Terminando de leer la parte de la última línea de la tercera carta. Los artefactos no funcionan sin la corriente, tampoco los dones del Espíritu Santo. Dios puede dar don de lenguas en algunas personas, no a todos, pero el Espíritu Santo sí a todos los que lo piden y le buscan de corazón, allá para ser salvos. Los dones pueden obtener las personas que han cumplido con el plan de salvación. Estos pueden tener los dones. Es decir, aún el Espíritu Santo renacido de la vida espiritual, la señal de recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Luego de obtener este don, luego de obtener un don, porque luego puede obtener un don, porque este viene por el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, tampoco puede obtener un don espiritual. Ahora, ¿han visto ustedes algunos hermanos que son hábiles, capaces para algunas cosas, pero no tienen el Espíritu Santo todavía? ¿Se llamaría don ese? No. ¿Qué es lo que dice esta línea aquí, estas últimas dos palabras? Eso sería una habilidad natural que cuando recibe el Espíritu Santo puede tornarse en un don, porque el don es para ayudar a otros. Si no, las cosas fueran diferentes. Entonces, cada habilidad que nosotros tenemos podemos funcionar, pero todavía no es un don del Espíritu Santo porque todavía no hemos recibido. Pero esa habilidad puede llamarse una habilidad, pero esa habilidad, cuando recibamos el Espíritu Santo, puede transformarse en un don para ayudar a los hermanos de la iglesia. Hermanos, espero que podría haber hecho un poco de claridad a lo que se me ha explicado el día de hoy sobre los dones espirituales. Los talentos, los dones, bien. Los dones son como titulares y los talentos están, como si dijera, son capítulos los dones. Y los talentos son los adicionales, el ABC de los dones espirituales. Los talentos están bajo los dones. Los talentos son dados por el Espíritu. ¿Perdón? Los talentos son dados por el Espíritu. En este caso pueden ser las dos cosas. Si ha recibido el Espíritu Santo, será natural. Pero si va a recibir el Espíritu Santo, entonces puede tomar solamente una habilidad natural. Porque los talentos están funcionando a través del Espíritu Santo, que coordinan con los dones, son, después de haber recibido el Espíritu Santo mismo, si son espirituales, son talentos espirituales. Si no, pueden ser talentos naturales todavía. Pues no podemos mezclar, el hermano tiene ese talento, un lindo, ya puede tener ese lindo don que tiene. Puede ser un don personal, humano, de habilidad, pero todavía no lo podemos llamar un don espiritual, todavía no tiene el Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Todos los seres humanos, mundanos cantan bien, o los oradores de los políticos se expresan bien. Pueden decir, es un don espiritual, es una habilidad que ellos tienen. Pero si eso se convierte en un hombre político de esos, va a predicar muy bien en la iglesia y se tornará en un don para ayudar a los hermanos. Esa habilidad se transformará en un don. No, esa es la respuesta que puede dar. Hermano, una pregunta. Uno podría identificar un don, por ejemplo, si le gusta hacer algo, por ejemplo, si le gusta predicar, uno diría, ¿tengo ese don o no? Ese es el principio, hermano. Sí. Porque don debe ser algo que le gusta hacer y algo que puede hacer. Desde luego. Dios no le va a dar un don a alguien que, por ejemplo, para sanidad de los enfermos, si no le gusta orar con los enfermos, no le gusta imponer las manos, no le gusta visitar, ¿cómo Dios le puede dar un don a esa persona? Entonces tiene que ser algo que le impulsa, algo que le nace, porque por ahí va el camino. Dios dice, aquí es lo que te quiero y yo te voy a dar este don. Pero si no
no